¿Sabías que millones de personas han estado cometiendo un error enorme con monedas antiguas de EU? No es lo que crees y puede costarte mucho dinero. Algunos centavos parecen ordinarios, pero ciertos años tienen errores o variantes que los hacen increíblemente valiosos, y casi nadie los revisa correctamente. Hoy te mostraremos exactamente qué buscar y cómo evitar este error que muchos coleccionistas todavía cometen y que podría cambiar tu colección para siempre. Quédate hasta el final, porque la última moneda conecta todas las anteriores y revela por qué este error sigue ocurriendo después de décadas. Moneda número 1, Lincoln Cent de 1971. Cuando la mayoría de las personas piensa en los centavos de los años 70, comete el primer gran error que ha hecho desaparecer miles de dólares sin que nadie lo note: asumir que son modernos, comunes y totalmente sin valor. El centavo Lincoln de 1971 suele ser ignorado, gastado sin pensar y descartado como simple cambio corriente. Pero esa percepción, repetida durante décadas, es precisamente lo que ha permitido que errores reales, variantes interesantes y detalles poco comunes sigan circulando sin ser detectados. Para entender por qué esta moneda merece atención, primero hay que mirar el contexto histórico en el que nació. En 1971, Estados Unidos atravesaba un momento económico tenso. La inflación comenzaba a sentirse, el costo de los metales subía y la Casa de la Moneda estaba bajo una enorme presión para producir monedas en cantidades masivas. El centavo seguía siendo esencial para el comercio diario, por lo que las prensas no se detenían. Filadelfia y Denver trabajaron a toda velocidad, produciendo miles de millones de centavos Lincoln ese año. Esa cifra gigantesca es la razón por la cual hoy se consideran comunes. Pero también es la razón por la cual los controles de calidad no siempre fueron tan estrictos como muchos creen. Cuando una moneda se produce en volúmenes tan altos, el enfoque cambia de la perfección a la velocidad. Las prensas se desgastan, los troqueles se reutilizan más de lo recomendable y pequeños defectos pasan desapercibidos. En 1971, muchos troqueles ya mostraban signos claros de desgaste, detalles suaves en el retrato de Lincoln, letras menos definidas y marcas de acuñación que a veces parecen débiles o mal formadas. Para el ojo inexperto, esto parece solo una moneda gastada. Para un coleccionista atento, puede ser la primera pista de algo más. Uno de los errores más ignorados en los centavos de 1971 es la alineación imperfecta. Existen ejemplares donde el diseño no está perfectamente centrado, con bordes ligeramente más anchos de un lado que del otro. Este tipo de desalineación, aunque sutil, puede aumentar el interés de los coleccionistas especializados en errores de acuñación. El problema es que la mayoría de las personas jamás mira un centavo el tiempo suficiente como para notarlo. Se ve marrón, viejo y pequeño, y termina de nuevo en el bolsillo o en la caja registradora. También está el tema del desgaste prematuro. Muchos centavos de 1971 muestran un aspecto plano, incluso cuando no han circulado excesivamente. Esto no siempre se debe al uso, sino a una acuñación débil causada por presión insuficiente o troqueles desgastados. El cabello de Lincoln, especialmente sobre la oreja y la parte posterior de la cabeza, puede verse borroso. Las letras de Liberty y la fecha pueden parecer menos nítidas. De nuevo, el error común es confundir una acuñación deficiente con simple desgaste por circulación. Las marcas de acuñación también juegan un papel clave. En 1971, los centavos con marca de Denver son extremadamente abundantes, pero eso no significa que todos sean idénticos. Existen diferencias sutiles en la forma, profundidad y claridad de la marca de acuñación. Algunas parecen débiles, otras ligeramente desplazadas. Aunque no todas estas variaciones alcanzan precios altos por sí solas, forman parte del rompecabezas que muchos pasan por alto. El verdadero valor está en saber qué buscar y, sobre todo, en no descartar la moneda automáticamente. Otro detalle importante es el color y la superficie. Los centavos de cobre de 1971 pueden presentar tonos muy distintos, desde marrón oscuro hasta rojizo. Algunos ejemplares mejor conservados conservan un brillo original sorprendente, especialmente aquellos que pasaron años guardados en frascos, cajones o colecciones olvidadas. Estos centavos, cuando se combinan con una acuñación interesante o un error menor, pueden destacar mucho más de lo que su valor facial sugiere. El mayor error psicológico con esta moneda es pensar que si fuera valiosa, ya alguien lo habría notado. Esa idea ignora una realidad básica del coleccionismo. La mayoría de los errores importantes se descubren precisamente en monedas que todos daban por sentadas. El centavo de 1971 no llama la atención como un Whitcent antiguo ni como una moneda de acero de guerra. Pasa desapercibido, y ese anonimato es su mayor ventaja. Además, durante los años 70, el público general no prestaba atención a los errores de acuñación como hoy. Internet no existía,
La información era limitada y muchos coleccionistas se enfocaban solo en completar álbumes por fecha y marca. Pequeñas anomalías se ignoraban o se consideraban defectos sin importancia. Hoy, esas mismas anomalías cuentan una historia distinta, especialmente cuando se analizan con criterios modernos. Este patrón de descuido crea una cadena. Cuando una moneda como el centavo de 1971 se considera irrelevante, se deja de revisar cuidadosamente. Eso lleva a que errores similares se repitan sin ser detectados en años cercanos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. El mismo enfoque de producción masiva, el mismo desgaste de troqueles y la misma falta de atención del público no terminaron en 1971. Al contrario, se intensificaron en los años siguientes. De hecho, muchos coleccionistas que finalmente revisan centavos de 1971 con atención suelen tener una reacción similar: sorpresa. Sorpresa al notar detalles extraños, alineaciones imperfectas o letras menos definidas de lo esperado. Y esa sorpresa suele llevar a una pregunta inevitable. Si esto ocurrió en 1971, ¿qué pasó en los años siguientes? Esa pregunta es exactamente la que abre la puerta al siguiente capítulo de esta historia. Porque si el error fue pensar que 1971 no valía la pena revisar, ese mismo error se repitió, de forma aún más grave, en el siguiente año clave que muchos ignoran por completo. Un año donde la falta de atención fue mayor, donde los errores siguieron acumulándose y donde el público, una vez más, miró hacia otro lado. Ese año es 1973, y la historia que comienza allí demuestra que ignorar estas monedas puede salir mucho más caro de lo que parece. Moneda número 2. Lincoln Cent de 1973. Si en el capítulo anterior alguien pensó ya revisé el 1971, así que esto no aplica para mí, este es exactamente el punto donde comienza el segundo gran error. El centavo de 1973 está ligado directamente al de 1971, no solo por cercanía histórica, sino por un patrón psicológico que se repite una y otra vez entre coleccionistas y personas comunes. Muchos revisan uno con atención y descartan el otro sin siquiera mirarlo. Y esa decisión automática es lo que ha permitido que errores reales, auténticos y valiosos de 1973 pasen desapercibidos durante décadas. En 1973, la Casa de la Moneda de Estados Unidos estaba operando bajo una presión enorme. La demanda de moneda seguía creciendo, la circulación era intensa y la prioridad no era la perfección, sino la velocidad. Millones de centavos fueron acuñados rápidamente, con controles de calidad muy variables. Esto creó una situación peligrosa para el ojo inexperto, monedas que parecen comunes, gastadas o maltratadas, pero que en realidad esconden problemas de acuñación genuinos. Aquí aparece el segundo error más común en el mundo de la numismática moderna: creer que si una moneda no es rara por año, entonces no puede ser valiosa. El 1973 Lincoln Cent no tiene la fama de otros años legendarios, y precisamente por eso se ignora. Pero el valor no siempre nace del año, sino del proceso. Y en 1973, ese proceso dejó huellas muy claras. Uno de los factores clave fue la presión del troquel. Cuando la presión no era uniforme, los detalles del diseño no se transferían correctamente al planchet. Esto produjo letras débiles, fechas incompletas, bordes irregulares y retratos de Lincoln con una definición inconsistente. Muchos asumieron que esto era simple desgaste por circulación temprana, pero no lo era. En numerosos casos, esas monedas salieron así desde el primer día. La circulación temprana juega un papel crucial aquí. Un centavo acuñado con baja presión, que entra inmediatamente en circulación, puede perder detalles muy rápido. El resultado final engaña incluso a coleccionistas experimentados. Se ve viejo, gastado, común, y se descarta. El error no está en la circulación, sino en la acuñación inicial. Esa diferencia es sutil, pero es donde vive el valor. Otro problema frecuente en 1973 fue la alineación imperfecta del troquel. Esto causó desplazamientos leves del diseño, especialmente visibles en la fecha y en la palabra Liberty. No eran errores espectaculares que saltaran a la vista, sino desviaciones mínimas. Justo el tipo de errores que la mayoría ignora. Pero en subastas especializadas, estas variaciones han demostrado que el mercado sí las reconoce cuando están bien identificadas. La confusión se agrava porque el cobre de esa época ya estaba mostrando inconsistencias. El color, la textura y el acabado superficial varían más de lo que muchos esperan. Algunos centavos de 1973 tienen un aspecto apagado, casi sin brillo original, incluso sin haber circulado demasiado. Esto llevó a una falsa asociación: moneda opaca igual a moneda sin valor. Una vez más, un error de interpretación. Aquí es donde el vínculo con el centavo de 1971 se vuelve evidente.
En ambos casos, la producción masiva hizo que los errores se normalizaran. Cuando todo parece imperfecto, nada parece especial. Y esa mentalidad es exactamente lo que ha mantenido ocultos muchos ejemplares interesantes. El coleccionista promedio revisa la fecha, no ve fama, y sigue adelante. Pero los errores de 1973 tienen una característica peligrosa: se parecen demasiado al desgaste natural. Letras suaves, bordes débiles, detalles planos. Todo eso puede parecer circulación intensa. Sin embargo, al comparar varios ejemplares, el patrón se repite de forma demasiado consistente. Eso no es desgaste aleatorio, es un problema sistemático de acuñación. La presión desigual también afectó el reverso. El Lincoln Memorial en muchos centavos de 1973 muestra columnas poco definidas, líneas borrosas y una falta de profundidad general. Durante años, estas monedas fueron clasificadas como mal conservadas. Hoy, con análisis más detallados, se entiende que muchas nunca tuvieron esos detalles desde el inicio. Aquí entra otro factor psicológico importante: la comparación injusta. Mucha gente compara un 1973 con un centavo moderno, perfectamente definido, y asume que el antiguo está dañado. Pero la realidad es que los estándares de producción eran distintos, y los errores también. Juzgar una moneda antigua con ojos modernos es una receta segura para perder dinero. Algunos errores específicos de 1973 han comenzado a destacar más recientemente. Doblados sutiles en la fecha, especialmente en el número 3. Ligera duplicación en letras del anverso. Diferencias de grosor en el borde. Nada exagerado. Nada obvio. Y precisamente por eso, tan ignorado. Lo más interesante es que muchas de estas monedas siguen circulando. No están en vitrinas. No están encapsuladas. Están en frascos, cajones y bolsas de cambio olvidadas. Porque nadie les dijo que valían la pena revisarlas con calma. El error no es no encontrarlas. O erro é no saber que é mirar. El centavo de 1973 también refuerza una lección peligrosa: no todo error parece un error. Algunos se camuflan perfectamente como monedas comunes. Y cuando una generación entera de personas aprende a ignorarlas, el mercado se llena de oportunidades silenciosas. En subastas, ciertos ejemplares bien documentados han demostrado que el interés existe. No son precios escandalosos para todos los casos, pero sí lo suficiente como para cambiar la percepción de monedas sin valor. El problema es que solo llegan a ese nivel cuando alguien se toma el tiempo de examinarlas correctamente. La mayoría no lo hace, porque el mismo patrón mental se repite: año común, apariencia común, destino común. Ese patrón es el enemigo del coleccionista atento. Y en el caso del 1973, es especialmente traicionero. Mientras el sonido del conteo de monedas resuena, queda claro que quien aprende a identificar estos patrones tiene una ventaja real. No se trata de suerte. Se trata de entender que el valor no siempre grita. A veces susurra. Y en el próximo centavo, ese susurro será aún más fácil de ignorar y mucho más costoso de pasar por alto. Moneda número 3. Lincoln Cent de 1975. Cuando la mayoría de las personas toma un centavo de 1975 en la mano, lo observa durante 2 o 3 segundos y lo devuelve al montón sin pensarlo. No porque esté seguro de que no vale nada, sino porque cree que ya lo ha visto antes. Ese es el tercer gran error que cometen incluso muchos coleccionistas con experiencia: analizar una moneda de forma aislada, como si existiera sola en el mundo. El problema no es el centavo de 1975. El problema es la forma en que se examina. Hasta ahora hemos visto cómo los centavos de principios de los años 70 fueron ignorados por millones de personas porque se consideraban demasiado modernos o demasiado comunes. En 1975, ese descuido se vuelve más sutil, más peligroso y mucho más frecuente. Este es el año donde los detalles no gritan, susurran. Y si no comparas, si no colocas una moneda junto a otra, esos susurros nunca se convierten en señales claras. El centavo Lincoln de 1975 fue acuñado en cantidades enormes. Denver y Filadelfia produjeron cientos de millones de piezas, lo que reforzó la idea de que no había nada especial que buscar. Pero precisamente por ese volumen masivo, las variaciones de acuñación se multiplicaron. Pequeños cambios en presión, ligeros desgastes en los troqueles, ajustes mínimos en las máquinas, todo eso dejó huellas. El problema es que esas huellas no se detectan mirando una sola moneda. Imagina observar una palabra escrita con una letra ligeramente más gruesa que otra. Si solo ves una, parece normal. Pero cuando colocas dos palabras lado a lado, la diferencia salta a la vista.
Eso mismo ocurre con los centavos de 1975. Las letras de Liberty, los números de la fecha, el grosor del busto de Lincoln, la separación entre elementos, nada de eso parece extraño hasta que comparas. Uno de los ejemplos más claros está en los números 1, 9 y 7 de la fecha. En algunos centavos de 1975, el 7 muestra una base más corta o un ángulo ligeramente distinto. En otros, el 5 parece más redondeado o más cerrado. Aislado, el ojo no entrenado lo interpreta como desgaste normal. Pero cuando se colocan 2 o 3 monedas juntas, esas diferencias dejan de parecer desgaste y empiezan a parecer lo que son, variaciones reales de acuñación. Lo mismo ocurre con las letras. La L de Liberty puede verse más débil en algunas piezas, no por circulación, sino por una presión de golpe insuficiente. En otras, la B muestra un grosor desigual entre el arco superior y el inferior. Nada de esto se detecta cuando la moneda se mira sola, bajo una luz pobre, durante unos segundos. Se detecta cuando se compara, cuando se obliga al ojo a buscar contrastes. Aquí es donde se conecta directamente con los errores de 1971 y 1973. En esos años, muchos coleccionistas se concentraron en la fecha y olvidaron la comparación. En 1975, ese hábito se vuelve casi automático. La gente no compara porque cree que no hay nada que comparar. Asumen que todos los centavos de ese año son iguales. Y esa suposición es la trampa. Otro punto crítico es el relieve del busto de Lincoln. En algunos centavos de 1975, el rostro parece más plano, especialmente en la mejilla y el cabello. Muchos creen que es desgaste por circulación, pero cuando se coloca junto a otro ejemplar del mismo año con menos desgaste general, la diferencia en el relieve no coincide. Eso indica variaciones en la fuerza del golpe, no en el uso posterior. Sin comparación, ese detalle pasa desapercibido. El borde también cuenta historias. Algunos centavos presentan un borde ligeramente más ancho o más estrecho. Aislado, nadie lo nota. Comparado, se vuelve evidente. Lo mismo sucede con la distancia entre la fecha y el busto, o entre las letras del lema In God We Trust. Son diferencias mínimas, casi microscópicas, pero reales. El gran problema es que el cerebro humano está diseñado para reconocer patrones, no para detectar anomalías sin referencia. Si solo ve una moneda, el cerebro la clasifica como normal. Cuando ve dos distintas, empieza a hacer preguntas. En 1975, la mayoría de las personas nunca llega a esa segunda etapa porque no compara. Incluso los coleccionistas que revisan rollos completos suelen cometer este error. Sacan una moneda, la miran, la descartan y pasan a la siguiente, sin colocar las interesantes una junto a otra. Así, pequeñas variaciones se pierden entre cientos de piezas aparentemente idénticas. E o valor potencial se queda en la mesa. Invisible. Este año también es clave porque prepara el terreno para lo que sucede después. En 1978, este error alcanza su punto máximo. Pero 1975 es el aviso silencioso. Es el momento en que la seca ya muestra inconsistencias más frecuentes, mientras el público baja la guardia por completo. Hay que entender algo importante. No todas las variaciones significan grandes sumas de dinero, pero todas las monedas valiosas empiezan siendo variaciones que alguien supo notar. Y nadie nota una variación sin comparar. Las monedas que hoy se venden por cientos o miles fueron, durante años, piezas comunes que pasaron de mano en mano porque nadie las miró junto a otra. El centavo de 1975 enseña una lección incómoda. No basta con saber qué buscar, hay que saber cómo mirar. Y mirar implica contraste. Implica poner una moneda al lado de otra y aceptar que no todas salieron iguales de la seca. Muchos coleccionistas novatos creen que la lupa es la herramienta más importante. En realidad, la comparación lo es. Dos monedas sobre la mesa revelan más que una moneda bajo aumento. En 1975, esa verdad se vuelve evidente para quien está dispuesto a detenerse. Así que la próxima vez que tengas un centavo de 1975 en la mano, no lo mires solo. Busca otro. Colócalos juntos. Deja que las diferencias hablen. Porque el problema nunca fue la moneda. Siempre fue la forma en que se observó. Moneda número 4. Lincoln Cent de 1978. Si llegaste hasta aquí, este es el punto donde todo encaja. El centavo de 1978 no es solo otra moneda más de los años 70, es el reflejo perfecto de todos los errores que los coleccionistas, tanto principiantes como experimentados, han repetido durante décadas. Este capítulo funciona como el clímax porque aquí se cruzan todas las malas decisiones. No revisar, revisar mal, no comparar y, sobre todo,
confiar en la peligrosa idea de que siempre fue así. Durante años, el centavo de 1978 fue tratado como una moneda aburrida, demasiado moderna para ser antigua, demasiado común para ser valiosa. Se acuñaron cientos de millones y eso bastó para que la mayoría de la gente lo descartara sin pensarlo dos veces. Pero ese es precisamente el problema. Cuando algo se considera normal, deja de cuestionarse. Y cuando una moneda deja de cuestionarse, los detalles importantes desaparecen ante los ojos. A diferencia de otros años, 1978 llega después de una década caótica para la Casa de la Moneda. Los cambios en maquinaria, la presión por producir grandes cantidades, el desgaste acumulado de troqueles y una menor atención al control de calidad crearon un escenario perfecto para variaciones sutiles. El problema es que esas variaciones no saltan a la vista si miras una sola moneda. Y aquí reaparece el error que vimos con 1975, observar de forma aislada y asumir que todo es igual. Muchos coleccionistas toman un centavo de 1978, lo miran rápidamente y concluyen que no tiene nada especial. El color parece normal, el diseño es el de siempre, el retrato de Lincoln no muestra nada raro. Pero esa evaluación superficial es exactamente lo que condenó a miles de estas monedas a salir de colecciones que hoy serían valiosas. Porque el valor no siempre está en lo evidente, sino en lo que se ignora. Uno de los errores más comunes con esta moneda es no revisar el borde. El borde del centavo de 1978 puede revelar mucho más de lo que parece. Hay ejemplares con bordes más delgados, otros ligeramente irregulares, algunos con señales claras de un acuñado débil o de un ajuste incorrecto del cospel. El problema es que la mayoría de la gente nunca mira el borde. Asumen que si el diseño frontal y posterior se ve bien, todo está bien. Esa suposición es letal para un coleccionista. El peso es otro detalle que casi nadie comprueba. En teoría, el centavo de 1978 debería mantener un peso estándar, pero la realidad es que existen variaciones detectables. Pequeñas diferencias que, por sí solas, pueden parecer insignificantes, pero que al compararse con otros ejemplares del mismo año empiezan a contar una historia distinta. Sin una balanza, sin comparación y sin curiosidad, esas monedas pasaron desapercibidas durante años. Aquí se conecta directamente con el error del capítulo 1, pensar que los centavos de los 70 son demasiado modernos para importar. Esa idea llevó a que muchos coleccionistas ni siquiera guardaran sus centavos de 1978. Los gastaron, los intercambiaron o los dejaron perderse en la circulación. No porque fueran idénticos, sino porque asumieron que lo eran. Y asumir es el enemigo número 1 de la numismática. También se repite el error del capítulo 2. Creer que si un año no es famoso, no puede ser valioso. El centavo de 1978 no tiene la reputación de otros años, pero eso no significa que sea irrelevante. Al contrario, su falta de fama permitió que errores reales sobrevivieran en circulación sin ser detectados. Errores de presión, alineación, espaciado de letras y apariencia general que hoy son imposibles de encontrar en grandes cantidades. Las letras en la fecha, por ejemplo, pueden mostrar diferencias mínimas que solo se notan al comparar varias monedas lado a lado. Un 9 ligeramente más grueso, un 7 con una forma distinta, un 8 menos definido. Nada de esto parece importante cuando miras una sola moneda, pero cuando comparas 10, 20 o 50, el patrón comienza a revelarse. Y ahí es donde muchos fallaron. Nunca compararon. El retrato de Lincoln también ofrece pistas. En algunos centavos de 1978, los detalles del cabello, la oreja o el perfil muestran debilidad o variaciones que no deberían existir en una acuñación uniforme. Estas diferencias no siempre indican un error extremo, pero sí una variación de acuñado que puede aumentar el interés y el valor para ciertos coleccionistas. Sin embargo, si tu mente ya decidió que todos son iguales, jamás lo notarás. El color del metal es otro aspecto subestimado. Hay centavos de 1978 con tonos ligeramente distintos, resultado de procesos de acuñación y almacenamiento específicos. Muchos coleccionistas confunden estas diferencias con simple desgaste o suciedad y descartan la moneda. Una vez más, la suposición reemplaza al análisis. Lo más trágico es que muchos de estos centavos salieron de colecciones no porque alguien los revisara y decidiera que no valían nada, sino porque nunca fueron revisados en absoluto. Se dio por hecho que no merecían atención. Ese es el punto donde todos los errores anteriores se unen. No revisar, revisar mal, no comparar y confiar en ideas heredadas. Muchos coleccionistas veteranos admiten hoy que dejaron pasar monedas interesantes de 1978 simplemente porque no encajaban en la narrativa tradicional de moneda rara. Y cuando años después comenzaron a estudiarse con más detalle, ya era tarde. Esas monedas estaban dispersas, gastadas o perdidas para siempre.
Cuando alguien dice siempre fue así, normalmente está admitiendo que nunca miró con atención. El centavo de 1978 desafía esa frase. Obliga a volver atrás, a revisar colecciones antiguas, a comparar monedas olvidadas. Y en ese proceso, no solo se recupera valor monetario, sino conocimiento. Este es el momento donde todo el video converge. Cada error mencionado antes encuentra su consecuencia final aquí. El centavo de 1978 no engañó a los coleccionistas, fueron los coleccionistas quienes engañaron a sí mismos. Y esa lección, más que cualquier precio, es la que realmente vale la pena conservar.